Bueno, espero no tener estos problemas técnicos mañana y en todo caso les pongo la grabación de la clase de mañana para que no esté entrecortada, ¿ya? Me siento feliz cuando me suceden estas cosas, que lamentablemente no es controlable por mí. Bueno, entonces esto lo van a estudiar también en parasitología. Y tenemos ahora el concepto ya de la microbiología médica, donde estudia los microorganismos que afectan al hombre y que van ocasionando estas enfermedades infecciosas que yo había mencionado. ¿Qué acontecimientos importantes en la historia de la microbiología? Fíjense, a lo largo de todos los años, en 1674, quien descubrió, como es este señor fue el que descubrió que había un mundo que no se podía ver. ¿Y cómo lo descubrió? Porque creó unos lentes, Van Leeuwenhoek, unos lentes que amplificaban la imagen de poder visualizar y así pudo ver que de pronto sobre donde él estaba en la superficie había tomado una muestra, había puesto con estas lupas, que eran unas lupas, y que veía un mundo microbiano, ¿no? Y a lo largo de todo el tiempo, de los años, como y fue descubriéndose, como Fleming, por ejemplo, en 1929, quien descubre la penicilina en forma accidental, ¿no? Porque él ya empezaba a hacer sus cultivos y de pronto había sembrado unas bacterias y no crecían, las bacterias no habían crecido. Y vio que en la placa, en un extremo, había una colonia media verdosa que había crecido. Dice, qué raro, ¿por qué no ha crecido? Si en mis otras placas sí ha crecido y en esta, que he hecho lo mismo, no ha crecido. Entonces pensó, dijo, ¿será tendrá que ver algo? Esta colonia que está aquí, volvió a sembrar y volvió a colocar esa colonia, picó también en la placa, igualmente no creció. Fíjense, y ahí descubrió que este hongo, que es el penicillium, tenía la capacidad de no permitir el crecimiento de las bacterias. Y la penicilina, miren, desde 1929 hasta hoy día, sigue siendo una extraordinaria droga para matar a los microorganismos. Es verdad que tiene efectos colaterales y que uno tiene que aprender a prevenirlos para que no suceda, por ejemplo, del shock anafiláctico, pero en general es una bendita droga que tiene casi ningún efecto colateral de daño en el microorganismo, excepto esta reacción de alergia que pueda presentar alguna persona. Pero sigue siendo una brillante droga. Eso es lo que yo quería que leyesen en su libro, que leyesen. Y entonces, en la evolución de los esquemas a lo largo de los años, en 1866, Haeckel dividió, antes lo tradicional era plantas y animales, y él aquí ya empezó a dividir en planta, protistas y animales. Y estos protistas eran los protozoos, los hongos y las algas y las bacterias. Pero luego el investigador Chatton en 1937 dijo, no, acá se diferencian dos tipos de células por sus características. Unas que son las procariotas y otras que son las eucariotas, ¿no? Características, ustedes ya las conocen re bien, las diferencias, y él empezó luego, Whittaker, en 1959, y empezó a dividir aún más. Y ahora actualmente tenemos nosotras las bacterias, la monera, en la clasificación, el grupo monera, que forman las arqueobacterias y las eubacterias, y estas tres de aquí que están formadas por células eucariotas. Entonces, la clasificación fundamental de todos estos microorganismos está dada en relación al tipo de estructura que tiene la célula. Y entonces, conocemos que hay dos tipos celulares fundamentalmente, digamos, si agarramos lo más grande, que son las células eucariotas y las procariotas, que van a formar las diferentes estructuras. Por ejemplo, los animales, las plantas, los humanos, sus células son eucariotas y estos microorganismos pequeñitos son procariotas, y aquí las ponemos nosotras a las bacterias. ¿Qué característica tiene una célula procariota? ¿Quién me quiere contestar? ¿Alguien me quiere decir? No tiene núcleo. No tiene núcleo. No tiene núcleo, muy bien, ¿qué más? No posee mitocondria. Ni ¿Qué? membrana nuclear. Ya, a ver, yo voy a ir apuntando estas cositas, ustedes saben que a mí me gustan. A ver, nombres. Seidiergo.
Perdón. Aragón. Silva. Seiro. ¿Quién más? Luque. Rebeca. La otra niña. La otra niña. La otra niña que contestó, ¿quién era? Niña. No escucho. ¿Qué te apellidas, niña? Bueno, después me dices. Sí, doctor. ¿Qué? Rojas Luque, Rebeca. Ya, recién te he podido escuchar. Ve, así como ustedes tienen problemas, yo también tengo problemas con mi internet. Y es eso, una célula procariota no tiene núcleo y no tiene organoides, excepto algunos ribosomas, y están recubiertos externamente por su membrana celular y además, externamente, tiene esta estructura que es la pared celular y algunas, además por fuera, puede tener otro recubrimiento que se llama cápsula, que aquí no está, ¿no? Y otros elementos que nosotros vamos a estudiar. Pero lo fundamental es que no tiene organoides como una célula eucariota, que ustedes la conocen muy bien, y no tiene membrana nuclear, ¿no? Y esta es la célula eucariota, que ustedes la conocen muy bien, tiene todos los organoides, tiene un núcleo revestido de su membrana nuclear, perfecta, y todo el citoplasma está ocupado por estos organoides y tiene una membrana celular, y en algunos casos de hongos, a pesar de que es una célula eucariota, además tiene un recubrimiento externo que es una pared, ¿no? En el caso de los hongos, pero los componentes internos son de una célula eucariota. Esta es una célula eucariota, por ejemplo, de una planta también, que tiene todos los organoides, tiene su núcleo y además tiene otra estructura que poseen las células de las plantas, igual que en el caso de los hongos que yo he mencionado. Entonces, en la morfología de las bacterias tenemos tres fundamentales. Una, que es la morfología esférica, que se llaman cocos. Un coco, más o menos uno solo de estos, mide un micrómetro, pero así como él solito no tiene la capacidad de ocasionar daño. Para ocasionar daño tiene que juntarse, y se juntan de a dos, que se llaman diplococos. Y estos diplococos, hay unas bacterias que se pintan de color rojo, que son las neiserias, diplococos gram negativos, y las otras que se pintan de color púrpura, que en este caso solo hay una que es muy importante para nosotros, que es el Streptococcus pyogenes. Luego tenemos al grupo de los estreptococos que se unen formando cadenas, como un rosario. Luego tenemos al grupo de los estafilococos, que se juntan en los tres planos. O sea, no solo es una pared, ¿no? Sino es como un racimo de uvas que se llaman los estafilococos. Y en realidad, dentro de esta forma de agrupación, es un solo estafilococo, un grupo, una familia de estafilococos que son patógenos para el ser humano. Luego se juntan cuatro, que se llaman tetradas, o en 8 que se llaman sarcinas, en las diferentes dimensiones que se agrupan como un racimito, pero de 8. Tanto las tetradas como las sarcinas no son patógenas para nosotros los seres humanos. Algunas veces los encontramos en los medios de cultivo, pero no están asociados al desarrollo de infecciones en el ser humano. Luego tenemos la forma cilíndrica, donde están los bacilos, que son estos palitos, cuyos hay diferencias en ello por el tamaño, o sea, cuánto mide la longitud, por el espesor, por el borde de los extremos, que pueden ser redondos, pueden ser cuadrados, o pueden ser incluso aguzados, como en este caso, fusiformes, que pueden estar solitos o pueden también estar unidos, como en este caso, y se llaman estreptobacilos, así como decíamos estreptococos, en este caso le llamamos estreptobacilos. Pueden pintarse de rojo y ser gram negativos, o pueden pintarse de color púrpura y ser gram positivos. La otra forma es la helicoidal,
o espiral. Es decir, que ya no es recto, sino tienen alguna onda, como en el caso, por ejemplo, del Vibrio cólera, que no es un bacilo recto, sino es un bacilo curvo que parece una coma. Fíjense. O pueden ser los espirilos, que tienen más de una onda, sino pueden tener 2 o 3 ondas, pero es cortito, ¿no? O las espiroquetas, que están aquí, que tienen 20 a 20, como el leptospira, por ejemplo, que tiene como 30 ondas. El treponema es más corto, el treponema pálido también es una espiroqueta que tiene estas ondas. Y esa forma característica es lo que nosotros denominamos como forma helicoidal o espiral. Entonces, cuando yo les decía, fíjense, son estructuras que las vemos con el microscopio, que no las podemos observar a simple vista. Entonces nosotros tenemos que emplear un microscopio. En este caso tenemos un microscopio monocular que no usamos ya en el laboratorio, sino ustedes saben que nosotros tenemos binoculares que tienen dos lentes. Ustedes han tenido experiencia de ver su microscopio cuando han hecho biología celular, cuando han hecho histología, ¿verdad? No hemos podido ver en embriología, pero ya tienen la experiencia de haber manejado un microscopio. Entonces, estos elementos nos sirven a nosotros para poder observarlos. Y podemos observarlos sin coloración cuando veamos muestras biológicas en fresco, directas. Así como también tenemos una serie de coloraciones que nos permiten visualizar aún mejor a la estructura que vamos a observar al microscopio. Entonces hay tres microscopías, la microscopía óptica, la que manejamos, las que tenemos en nuestros laboratorios, que podemos ver hasta inmersión, podemos visualizar con esta, lo más pequeñito que podemos ver con este aumento es a media micra, más o menos es muy difícil poder observar aún con inmersión. Luego tenemos la microscopía de fluorescencia, donde a la muestra se agrega una serie de sustancias que emiten fluorescencia. Entonces, este microscopio nos permite visualizar aquellos microorganismos que han captado esta coloración especial, este colorante especial, como por ejemplo el treponema pálido, lo podemos ver a través de esta microscopía. El microscopio de campo oscuro también nos sirve para el treponema pálido. El treponema pálido es una bacteria que no puede cultivarse, o sea, en el laboratorio no podemos cultivar y que crezca allí, no. Cuando queremos observar si tenemos la sospecha de que está este cuadro, rasparemos la lesión del paciente y ese raspadito que hemos hecho de su lesión lo ponemos en la lámina portaobjeto e inmediatamente lo ponemos en el microscopio y podemos ver el movimiento en este tipo de microscopio, el movimiento de la bacteria ondulante, ¿no? Para eso sirve este microscopio y también para otro tipo de estudios que queramos hacer. En la microscopía de contraste de fase usamos generalmente en el estudio histopatológico para encontrar alguna muestra que nos demuestre de que allí ha habido alguna infección. Y la microscopía electrónica que ha aparecido acá bajito, aquí acá bajito, ay, está pasando, no sé, sin que yo quiera. Es la que nos permite observar ya las medidas en Armstrong, ¿no? En Armstrong son medidas mucho más pequeñitas y que podemos a través de esta microscopía ver determinado cuál es el grosor de la membrana citoplasmática, cuánto mide esa cápsula, cuánto mide ese flagelo, el espesor. Eso ya está una microscopía que nos ha permitido y también que ha permitido, por ejemplo, observar a los virus. No podemos observar a ningún virus a través de la microscopía óptica. Lo hacemos a través de la microscopía electrónica. Y ustedes saben que en la universidad tenemos un microscopio electrónico que se utiliza con fines de estudio fundamentalmente, ¿no? En algún momento podemos entrar a mostrárselos cómo funciona más adelante. Entonces, dentro de las técnicas microscópicas, podemos tener el examen en fresco, que es una técnica bastante simple. Por ejemplo, esta la empleamos cuando queremos investigar si una persona
está con infección urinaria, ¿no? Eso lo vamos a ver en otra práctica cómo es el proceso. Y que se coloca lo que se ha centrifugado aquí sobre la lámina portaobjeto y luego cubrimos con esta laminilla cubre objeto, colocamos exactamente sobre lo que dejamos gotear de este instrumento y de esta pipetita y luego observamos al microscopio. Entonces ahí podemos ver a las células, los leucocitos, los hematíes y también podemos ver a las bacterias. Y ahí cuando ustedes alguna vez habrán tenido resultado un sedimento urinario, han visto ahí, ¿no? Leucocitos 5 por campo, hematíes 2 por campo, bacterias incontables. Eso lo hemos visto a través de esta evaluación. Luego tenemos ya las tinciones. Las tinciones bacterianas, que son muy importantes porque nos muestran cómo están, cuál es la morfología de esa bacteria. Entonces se prepara un frotis de la muestra biológica y podemos usar una tinción simple, simplemente colocando, luego que hemos extendido, fijamos. Eso lo van a hacer en la clase práctica. Se puede fijar al aire o al calor. Esto es muy importante. ¿Qué significa fijar? Significa que la muestra de las células y de las bacterias que han podido estar en esa muestra se adhieran a la lámina y que cuando le echemos el colorante no se separe, o sea, no se vaya a salir la muestra, ¿no? Esta fijación es muy importante porque se adhiere firmemente a la lámina. Entonces, cuando nosotros le echamos una solución líquida, no se va a salir. Simplemente la solución va a pintar. En la solución simple usamos, perdón chicos, agregamos en la coloración simple, podemos agregar azul de metileno y otra coloración, como por ejemplo puede ser también un color rojo fenol, podemos agregar, ¿no? No hay ningún problema. Aquí simplemente nos va a mostrar la morfología. Y luego lavamos y secamos y colocamos al microscopio con aceite de inmersión. La otra coloración que nosotros empleamos, pero es tan importante esta coloración, que es la coloración de Gram. Hace un momento yo hablaba de rojo, de púrpura, y es justamente este tipo de coloración que muestra esta diferencia entre las bacterias. Esta diferencia de decir que es Gram positivo, Gram negativo, es tan útil que permite hacer un buen diagnóstico. Esto de coloración, como ustedes van a ver, se hace en 5 minutos. Yo ya sé qué bacteria está en esa muestra biológica y yo voy a observar que, por ejemplo, sea un bacilo Gram negativo o sea un bacilo Gram positivo. Y esa respuesta de 5 minutos se la puedo dar al médico que me ha solicitado. Entonces ya ustedes van a aprender que hay antimicrobianos que son ideales para matar a las bacterias Gram positivas y otras que son ideales para matar a las Gram negativas. Entonces ya siquiera con esa respuesta que es tan rápida, el médico orienta más selectivamente, en forma específica, qué terapia antimicrobiana va a utilizar para matar a esa bacteria. Y no esperar el cultivo, que es otro proceso que vamos a estudiar, que demora. Las bacterias, para mostrarse cómo son y quiénes son y podamos diagnosticarlas, va a durar 24, 48 horas, 72 horas. Y ese paciente no puede esperar 72 horas a que nosotros le demos la terapia antimicrobiana específica, porque en 3 días puede morirse el paciente fácilmente. Entonces, aún sin saber específicamente qué terapia antimicrobiana debo usar en ese paciente contra esa bacteria, ya debo empezar un tratamiento. Un tratamiento que en muchos de los casos puede ser que sea específico y que lo vamos a corroborar cuando se termine el estudio microbiológico, cuando estemos usando la terapia antimicrobiana correcta. Entonces ya vamos a determinar si estaba yendo bien. Pero si no es así, al menos ese antimicrobiano que estoy usando podrá estar dándole de cachetadas, de patadas a esa bacteria y no le estará permitiendo avanzar con la infección. Algo le está haciendo.
algo, pero no puedo esperar de brazos cruzados los 2 días o 3 días que recién el laboratorio me va a dar la respuesta para saber cuál es el tratamiento correcto que yo debo emplear en un examen que se llama antibiograma. No voy a esperar. Entonces con este examen de tinción de Gram, que me va a durar 5 minutos, y mientras escribo y mientras en 10 minutos el médico puede tener esta información, él ya puede iniciar un tratamiento que puede estar ayudando ya a resolver el problema. Y entonces esta coloración de Gram es muy útil para eso. En el laboratorio para nosotros es tremendamente útil también porque nos va a decir, mira, es un bacilo Gram positivo. Y tú sabes cuáles son los cultivos que debes emplear para que esta bacteria pueda crecer en él. O me puede decir, es un coco Gram positivo. Y tú sabes cuáles son los medios de cultivo que debo emplear para permitir el crecimiento de esa bacteria. Entonces, en el laboratorio nos orienta a organizar correctamente el estudio microbiológico. Entonces, yo quiero que entiendan ustedes que esta tinción de Gram es muy importante, tremendamente importante. Y hay que adquirir, lamentablemente, no lo van a poder hacer esto porque nosotros esto lo hacíamos en la clase, adquirir la destreza para hacer correctamente bien esta coloración y que no, el resultado sea correcto. O sea, si es un bacilo Gram positivo, entonces yo debo encontrar que sea un bacilo Gram positivo y no hierre en haber hecho la coloración y en vez de decir positivo me salga negativo. Fíjense, pongo bacilo Gram negativo, el médico va a errar en qué terapia antimicrobiana va a emplear. El laboratorio va a errar en qué cultivo va a emplear. Y cuando va al día siguiente a ver su cultivo, no creció nada. ¿Por qué? Porque erró en el medio que tenía que utilizar. Entonces, hacer esta tinción es muy importante, el que siga una secuencia correcta de hacerlo bien. Entonces, primero hacemos el frotis, luego fijamos, cubrimos con cristal violeta 1 minuto, luego lavamos y le agregamos Lugol, que es el Lugol, es un yodo que fija aún mejor la coloración. Luego decoloramos con alcohol acetona, donde las bacterias que inicialmente todititas se habían pintado de Gram positivas, se pintan en este momento, las bacterias Gram negativas, de acuerdo a su estructura, que vamos a ver la próxima semana, se decoloran y se vuelven como al principio, sin color. Y entonces, luego que he lavado también, le agrego rojo y este color rojo va a pintar a las que no se pintaron de color rojo. Qué raro que no me aparece, ¿no? Entonces, parece que se me pasó una etapa. Había que, se le agrega esta coloración roja para que se pinten estas de color rojo y en consecuencia encontremos Gram negativas y Gram positivas que han seguido manteniendo su color púrpura debido a la estructura que tiene esta bacteria. Eso lo vamos a ver, ¿no? Y también hay otras tinciones, hay muchas modificaciones en la coloración Gram. Por ejemplo, la establecida es que sea 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Sin embargo, yo hacía 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos y el color era tan perfecto como haciéndolo de 1 minuto. Es que no había ningún problema. Aquí hay otra coloración de Ziehl-Neelsen, que es una coloración que sirve para a colorear a las bacterias de la tuberculosis, al Mycobacterium tuberculoso, que la coloración Gram no sirve para colorear a esta bacteria. Entonces, cuando yo tengo una muestra de un paciente que por su cuadro clínico me está mostrando que tiene vamos a bajar este timbre que está molestándome, ya está. Si tengo un cuadro clínico de un paciente que está teniendo tos de hace más de 1 mes, caramba, si he bajado el volumen, qué horror. Y voy a hacer esta coloración en el esputo, ¿no? Esta probablemente me muestre por ese cuadro clínico que el paciente me está refiriendo, pueda hacer esta coloración, usar esta coloración. También hay otras tinciones que son más específicas, por ejemplo la de Wirtz-Coplin, que nos permite ver las endoesporas, es una estructura que se tiene en las bacterias. O la de His, que pinta la cápsula. Acuérdense que les mostré una lámina donde les dije, miren, este es el Streptococcus pneumoniae, que hay este halo transparente porque la coloración Gram no pinta esa cápsula.
Sin embargo, existe una coloración de His, donde si viésemos esa bacteria, todo ese halo que estaba transparente estaría de un color púrpura suavecito, lo que pinta esta coloración de His. El azul de metileno de Loeffler sirve para pintar unos gránulos metacromáticos que se encuentran en estas bacterias de Loeffler, que es la difteria, la bacteria de la difteria. La tinción de Lipson sirve para visualizar los flagelos. A pesar de que los flagelos miden 30 micras, 40 micras, no se llegan a ver. ¿Por qué? Porque tiene una longitud muy larga, pero el espesor es súper finito. Por eso es que con la microscopía óptica no la podemos visualizar. Pero si usamos esta coloración, sí podemos visualizar estos flagelos. La coloración de Fontana-Tribundieu es esta tinción que tiene plata, que usamos para pintar, por ejemplo, si no llegamos a visualizar al Treponema pallidum a través de de la microscopía con fluorescencia, ¿no? Si no podemos ver, se coloca este colorante que ensancha el grosor de la espiroqueta, porque es muy delgadita, así como el flagelo tan finito que con la microscopía óptica no la podemos visualizar. Entonces, esta coloración que se emplea como que la engruesa en su espesor y sí la podemos ver con la microscopía óptica. Bueno, eso es lo que quería hablarles de introducción a este curso tan importante. Y lo vamos a hacer súper bonito, que no sea feo, que no se aburran, que lo puedan, a mí me interesa mucho que puedan aprender bien, que lo estudien bien, que no